volvió a tomar la palabra el ganador de un premio Nobel de Literatura, el escritor Vargas Llosa. Dice que México ha tenido un indiscutible progreso económico y elecciones más democráticas. Y habló de 100 periodistas asesinados en México por la libertad de prensa, que hoy permite decir cosas que antes no se podían. En una entrevista, dice que el tiempo de la dictadura perfecta ha quedado atrás, ya que México ha tenido un progreso económico indiscutible y elecciones libres. En la época de la dictadura perfecta era una especie de ritual que se llevaba a cabo ciertos años, pero que en realidad sabíamos quién era el candidato asignado y el elegido. Ahora hay incertidumbre porque hay elecciones mucho más libres que antes. También destacó que en México hay una libertad de expresión muchísimo mayor. Hay más libertad de prensa hoy que hace 20 años, sin ninguna duda. Y el que haya 100 periodistas asesinados es por culpa de esa libertad que hoy permite a los periodistas decir cosas que antes no se hubieran permitido. Es una voz muy importante, claro, una voz muy criticada y un hombre que ha ganado notoriedad precisamente por esas opiniones que son siempre al extranjero, no a su propia participación en elecciones, que él fue candidato, acuérdense. Sí. Y perdió. Perdió porque no era popular como político, sino como escritor. Y los escritores no son populares en general. Son poco leídos. Pero lo que dice es interesante. Y de todos modos, estemos o no de acuerdo con él, hay que ponerle atención. Algo tendrá de razón, creo. Entonces, pero eso presupone que estos 100 periodistas han sido asesinados por ejercer la libertad de expresión en un estado que antes no la permitía. Pero no han sido asesinados por el Estado. En gran parte han sido asesinados por grupos criminales que antes no existían. Creo que no. Y bueno, como siempre está, si generalizamos, nos equivocamos. Hay 100 periodistas. Sí, hay 100 periodistas, pero lo curioso es eso, si ve uno a detalle, apenas lo acaban de publicar, artículo 19, las agresiones a periodistas en este tiempo, en la mayoría son por funcionarios públicos, no es el crimen organizado el que los está matando, son los funcionarios públicos los que ordenan su muerte, su amenaza o su despido. Funcionarios públicos en cargos importantes. Bueno, pero lo importante no es eso, no. De dónde parte la agresión, sino la impunidad. Eso es lo gravísimo, que no hay responsables más que unos cuantos. Sí, eso quiere decir que no estamos mejor que hace 20 y tantos años. En pocos sentidos estamos mejor que hace 20 y tantos años. O sea, lo que dice Vargas Llosa es un ilógico. Antes los periodistas no decían las cosas porque no había libertad de expresión. Ahora ya hay libertad de expresión, lo dicen y los matan. Esa es la libertad de expresión. Ahora hay libertinaje. Mira, cuando ves a los candidatos y sus grupos hablar del contrincante, están hablando sin ton ni son, con acusaciones que no tienen bases y con una nula actuación de las autoridades para poner orden en esos infundios. Sí, pero ya de ahí toma uno lo que quiere.
Si ellos se vuelven libertinos, yo no me trago todo lo que dicen. Yo sí creo que estamos mejor que hace 23 años, mucho mejor. Claro que no sé cómo sería un buen día hoy, por ejemplo. Porque libertad de expresión a lo mejor no había completamente, pero había grandes periodistas que trataban temas de mucha profundidad con elegancia. Eso sí yo he visto que se ha perdido. Ya no hay el periodista elegante, el periodista investigador. Los hay, claro. Pero son los menos. Ahora son unos periodistas que parecen, pues, parte de un grupo político y que gritan calumnias y no se arrepienten de ellas.